La educación escolar es fundamental para el crecimiento intelectual del ser humano. Claro está, con el pasar del tiempo, cada uno de nosotros tiene cierta preferencia por alguna materia que se brinda en las escuelas, colegios o universidades. Pero entre algunas de ellas, las que también pueden resaltar son las materias de geografía e historia. Se dice que éstas se incorporaron en la enseñanza en los currículos escolares en el siglo XIX aproximadamente. Desde ahí, por supuesto, ha sufrido algunos cambios. En muchos lugares se la conoce como ciencias sociales. Y aunque esto de la historia no es muy agradable en ciertos asuntos porque recordar fechas, acontecimientos, lugares, no es del agrado de muchos, sin embargo, sí es una materia fundamental en todos los cursos, en especial en la secundaria. Pero también es de interés que enseñar historia requiere de sus propias claves, ideas y recursos. Y eso también se aplica a la organización de Jehová. Por eso en esta sección de Tesoros de la Biblia vamos a ver el tema Padres, ayuden a sus hijos a confiar cada vez más en la organización de Jehová. ¿Qué tiene que ver este título con la historia? Los hijos no solamente deben saber de Jehová, sus normas elementales, los principios básicos, sino también saber de dónde surgió esta organización, cómo se formó el pueblo de Dios, leyes, decretos y muchas actividades que este pueblo ha realizado a través de los siglos, gracias al mandato de Jehová. Es fundamental hacerlo. Y mientras mejor se entiende, más preparados estamos para fortalecer nuestra fe y ayudar a otros a entenderlo. Veamos hasta dónde deben ser los detalles que debemos conocer. En el Salmo 48, los versículos 12 y 13 se recomendaba a los israelitas: marchen alrededor de Sión, denle la vuelta completa. Cuenten sus torres, fíjense bien en sus murallas defensivas, examinen sus torres fortificadas para que les hablen de esto a las generaciones futuras. Fíjese bien en la manera como está redactado este texto bíblico. Se pedía aquí a los padres, a los judíos, que marcharan alrededor de Sión, de Jerusalén. Den la vuelta completa. Cuenten sus torres, fíjense en sus murallas, examinen bien las torres fortificadas para que les enseñen a sus generaciones cómo estaba estructurada esa ciudad. Nos imaginamos que si eso se hacía literalmente, es decir, se hacía recorriendo a pie para ver los detalles de una ciudad tan grande como Jerusalén, pues tomaba su tiempo. Pero se daban datos exactos y precisos. En nuestros días, debemos hacer algo similar. Conocer la palabra de Dios es fundamental. No hay nada que la reemplace, la lectura y el estudio de la Biblia. Pero también hay detalles que los hijos necesitan saber sobre la organización de Jehová. ¿Cómo se puede hacer? Si vemos aquí en estas dos imágenes que tenemos en nuestra guía de actividades, en la primera vemos a un padre de familia que está tratando con su hijo el libro organizado. Por supuesto, cuando ya el hijo o hija es publicador, se le da uno de estos libros y los ancianos así lo creen conveniente. En los 17 capítulos que tiene este libro organizados, se enseña la organización de Jehová, cómo funciona, cómo se realiza. Por ejemplo, en el capítulo número 4 dice cómo está organizada la congregación cristiana. Y se hace un recorrido iniciándose con el primer siglo, cuando se fundó la congregación cristiana, el papel que desempeñaría para predicar las buenas noticias. ¿Sabe, por ejemplo, su hijo o hija lo que significa la palabra teocrática? Uno de los subtítulos de este capítulo dice una organización teocrática. Se va hablando de cómo estaba establecida, qué era el cuerpo gobernante en ese entonces, qué es ahora, cómo están divididos con ancianos, superintendentes de circuito, el esclavo fiel y discreto, etc. Eso es historia de la organización y deben los padres compartirla con sus hijos.
En la segunda imagen podemos ver a una madre con su hija y hay un libro que es fundamental para estudiar historia de la organización. Es el libro verde que usted ve sobre el escritorio, el libro Proclamadores. Este libro es una joya. Realmente ayudaría muchísimo, no solamente a los jóvenes, a todo siervo de Dios, a conocer cómo funciona la organización en detalle, con las bases bíblicas fundamentales para conocer y saber que esta organización tiene bases bíblicas para todo lo que hace. Por supuesto, como todo profesor de historia, tiene que prepararse bien para dar datos exactos. Y eso es lo que deben hacer los padres de familia, conocer en detalle estas dos publicaciones fundamentales para hacer que sus hijos conozcan la organización de Jehová. Pero claro, muchos dicen que la historia es aburrida. Puede ser, pero también depende mucho del que enseña esta historia. Y por eso tenemos tantos instrumentos para hacerlo de la manera correcta, apropiada y que cause entusiasmo en el aprendizaje. Se dice que alguien que quiera hacerse ciudadano de otra nación tiene que aprender algo de su historia. Es posible que necesite hasta responder preguntas que tienen que ver con historia de ese país para ser aprobado como ciudadano de dicha nación. Se dice que la asignatura de historia es fundamental en la formación de una persona independientemente de su profesión. Y es interesante que no se trata únicamente de memorizar fechas, lugares y hechos históricos, sino de entender los cambios históricos, cómo surgió la sociedad actual y, en definitiva, conocer el pasado para entender mejor el presente y el futuro. Incluso un detalle especial es que enseñar historia es sinónimo de formar a personas más críticas, analíticas y con opinión propia. Y eso es lo que queremos con los hijos, que no simplemente repitan algo que escuchan sin tener el verdadero significado, la raíz de por qué se actúa o se dice eso. Por lo tanto, enseñar historia de la organización de Dios se necesita mucha paciencia, dedicación y amor por lo que enseñamos. Y es que los alumnos disfrutan de un buen profesor de historia y se envuelven en la situación y les queda mejor grabada la información. Por eso en el Salmo 48:14 dice: porque este Dios será nuestro Dios para siempre jamás. Él nos guiará por toda la eternidad. En los padres se debe ver la firme convicción de reconocer que esta historia de la organización de Jehová nos lleva a ser amigos de Dios, a conocerlo mejor a fondo, a saber explicar a otros sobre por qué actúa de tal y cual manera. Pero qué bueno que la historia hoy día tiene muchas ayudas audiovisuales para hacerlo más enriquecedora. Y eso es lo que vemos en las otras imágenes de la guía de actividades. Padres que recurren al sitio JW, a visitar los museos, las sedes de las sucursales y algunos que pueden hacerlo en la Central Mundial. Y un buen momento para que los hijos conozcan mejor la organización de Dios es en la adoración en familia. La sugerencia es que en esta vean y analicen videos de la sección Nuestra Organización de jw.org. Dejen que estas investigaciones de la misma organización enseñen a sus hijos cómo están conformadas las congregaciones, los circuitos, los superintendentes viajantes, las sucursales, el cuerpo gobernante. Ellos necesitan entender esto. ¿Ha pensado en visitar a Betel si en su país existe una sucursal? Eso tendrá un impacto profundo en sus hijos. ¿Quién creyera que la historia, que para muchos es aburrida, podría ser muy interesante y en el caso de la historia de la organización, nos ayudará a confiar más en Jehová? Lograremos con eso conseguir que tengamos hijos que amen profundamente a Jehová y que sean sus amigos personales y esa amistad dure para siempre.